primer examen parcial, y ya después para el segundo examen parcial van a entrar los otros sistemas, el de crédito público, el de tesorería, el de contabilidad, contrataciones, administración de bienes, administración de personal, y los sistemas de control y los regímenes de responsabilidad. Como les decía, todo este material teórico de estas unidades está en las presentaciones. Pero además de este material teórico, obviamente ustedes pueden estudiar por libro y obviamente pueden también buscar información en los diarios, en la internet, pero como ustedes sabrán, tienen que tener mucho cuidado, porque en internet hay mucha información que está mal. Entonces tengan cuidado cuando vean la información de internet. Lo mismo pasa con el diario y con la televisión. Muchas veces la información publicada en los diarios no es una información correcta, entonces ustedes tienen que tener el suficiente conocimiento para darse cuenta si están buscando en un sitio adecuado y si lo que están estudiando está bien o está mal. ¿Sí? Bueno, la unidad 1 se refiere a las finanzas y a las haciendas públicas. Hoy solamente vamos a ver el concepto de finanzas públicas, lo que son las necesidades públicas, los servicios públicos y la actividad financiera del Estado. La realidad que ocurre en la economía de mercado, las fallas que existen en la economía de mercado, que son las que obligan a que el Estado intervenga, cómo interviene el Estado, cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para intervenir y resolver esas fallas del mercado, y vamos a ver el fenómeno de la globalización. Eso es lo que vamos a ver únicamente en la clase de hoy. Después vamos a ir ya viendo los otros elementos. Así que empezando con la actividad financiera del Estado, vamos a llegar al concepto de lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas precisamente es una parte de la economía que estudia la actividad económica del Estado. Cuando hablamos de actividad económica del Estado, estamos hablando de lo que gasta el Estado, que sería el gasto público, y cómo obtiene los recursos para poder solventar esos gastos. Entonces, el estudio de las finanzas públicas es el estudio de los gastos y de los ingresos públicos, que obviamente la participación del Estado en la economía convive con el sector privado y con la economía de mercado. Entonces, ¿de qué se ocupan las finanzas públicas? Bueno, nosotros, si hacemos un análisis estrictamente económico, podemos considerar que el Estado es un gran productor de bienes y de servicios, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades públicas. Eso sería de lo que se ocupa el Estado, de lo que se ocupan las finanzas públicas, que precisamente es el tema 1, y lo que ustedes necesitan entender hoy. ¿Qué son los bienes que presta y servicios que presta el Estado? ¿Y cuáles son esas necesidades que el Estado tiene que satisfacer y cómo lo hace? Bueno, entonces, estudiando las finanzas públicas, existe lo que se llama una rama de la economía que les decía, las finanzas públicas, que es cómo obtiene ingresos el Estado y qué destino le da. Pero además, esta actividad financiera del Estado genera una rama del derecho que se conoce como derecho financiero. Ustedes seguramente han estudiado en la carrera materias de derecho y han estudiado derecho constitucional, derecho privado, derecho civil o derecho comercial.
derecho laboral. Saben que existe un derecho penal. Bueno, existe también una rama del derecho que se llama derecho financiero y que se ocupa precisamente de las relaciones que surgen en el Estado y del Estado con los particulares. Y precisamente en la justicia existe un foro contencioso administrativo que es el que se ocupa de las relaciones entre el Estado y los particulares. Ustedes me dirán, bueno, esas palabras son muy difíciles, foro contencioso administrativo, no sé qué significan. Bueno, no saben lo que es el foro contencioso administrativo, pero han escuchado que existe un foro penal, que existe un foro comercial, que existe un foro civil. ¿Sí? O sea, si ustedes, no sé, una persona comete un delito, comete un asesinato, va a parar al foro penal y se va a regir por el derecho penal, que tiene una lógica diferente de la que tiene el foro civil y comercial. Lo mismo pasa con el foro laboral, donde si aún ustedes están trabajando en algún lugar y los echan y van a un juicio, bueno, van al foro laboral. Y lo que se ocupa de esto es el derecho laboral, que tiene una lógica diferente a, por ejemplo, el derecho comercial, donde por ahí vos firmaste un contrato y te dicen, a ver, firmó el contrato, ¿qué dice? Dice que usted tiene que pagar 100.000 pesos, bueno, tiene que pagar. En el caso de, por ejemplo, el foro laboral, la firma de un empleado tiene un valor nulo. Se considera que el empleado está en una relación de inferioridad respecto al empleador, y entonces si le hicieron firmar la renuncia, por ejemplo, esa firma no vale. Y este papel no vale. ¿Por qué? Porque eso es derecho laboral, porque estamos en el foro laboral y porque hay otras leyes distintas. Ustedes tienen que imaginarse que el derecho financiero surge porque también la relación entre los particulares, sean personas o sean empresas, y el Estado es una relación muy particular. ¿Por qué es una relación muy particular? Bueno, primero porque el Estado tiene mucho poder. Ustedes me dirán, ¿cuánto poder tiene el Estado? Y, por ejemplo, si ustedes, no sé, estuvieran en Ucrania o en Rusia, el Estado, ¿qué hace? Le dice, tenemos que defender al Estado. Le dan una ametralladora y le dicen, vayan a la guerra y den la vida por el Estado, por el país. Y ustedes me dirán, ¿y qué me van a pagar por esto? No te van a pagar nada. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y porque el Estado decidió que lo tienen que hacer. O sea, acá cuando fue la guerra de Malvinas, yo zafé por esto, pero digamos, si nosotros, mis amigos, iban a la guerra a morir, literalmente, porque el Estado te lo pide. Seguramente ahora se enteraron que cuando hubo elecciones, ¿no? Lo que seguramente les dijeron, no vayan temprano, no sean los primeros en llegar. ¿Por qué les dicen no sean los primeros en llegar? Porque si faltó el presidente de mesa y ustedes son el primero que está en la lista para votar, les van a decir, usted se tiene que quedar acá como presidente de mesa todo el día. Entonces ustedes estaban pensando en salir temprano, salir a pasear, comerse un asado, juntarse con los amigos, y se tienen que comer todo el día ahí. ¿Por qué? Porque es una carga pública y porque el Estado tiene esa imposición. Como ven, el Estado tiene mucho poder. De hecho, un oficial del Estado, no sé, un policía, puede disparar
y puede matar a una persona si, digamos, corresponde que lo mate, o de hecho el Estado te manda a la cárcel si considera que cometiste un delito. De hecho, el Estado te cobra un impuesto y pone una ley, usted tiene que pagar tanto y ustedes no pueden decir, y no sé si lo quiero pagar o no lo quiero pagar, no, tenés que pagar. E incluso existe ahora el derecho penal tributario y por no pagar impuestos, si estos incumplimientos superan un determinado monto, el Estado te puede mandar a la cárcel por no pagar impuestos. Como ven, el Estado tiene mucho poder. Entonces surgen una serie de normas que se establecen que son de cumplimiento obligatorio. Y eso es lo que está en el derecho financiero. Por ejemplo, todo funcionario público que tiene todos estos poderes que les acabo de decir, tiene la obligación de que todos sus actos se hagan de acuerdo a la ley. No puede, o a la norma, a la Constitución, no puede un funcionario público hacer algo que no esté, digamos, determinado por la ley. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el día de mañana a ustedes los pueden contratar como contadores para trabajar en el Estado Nacional, para trabajar en el Estado Provincial, para trabajar en el Estado Municipal, o para trabajar en alguna dependencia, o en algún ente descentralizado, o en alguna empresa del Estado. Y bueno, y van a sufrir ciertas presiones políticas o de los funcionarios importantes, sea del presidente de la Nación, sea del ministro de Economía, sea del intendente, sea del gobernador, sea de un ministro, de un director, de un secretario, de alguien que les va a decir, hagan esto, y ustedes tienen que saber, le van a dar una orden, es decir, hagan esto, y ustedes tienen que saber que si eso no está de acuerdo a las leyes, lo que están haciendo, eso es una falta grave. Y es una falta grave que tiene una pena grave, porque se considera una falta grave que un funcionario público haga algo que no está cumpliendo con las normas. ¿Sí? Para dar ejemplos que a ustedes lo puedan entender, vamos a salir un poquito de las finanzas públicas, ¿no? Imagínense que vienen ustedes, van transitando en auto, en moto o lo que sea, cruzan el semáforo en rojo o estacionan mal. Viene un funcionario público, un agente de tránsito, y dice, cruzó en rojo. Hace un acta, un papelito, pone, cruzó en rojo. Firma, usted le dice, no, no crucé en rojo, yo crucé bien, hice todo bien. ¿Qué pasa? Eso va a un juzgado, el juzgado ¿qué hace? Dice, mira, funcionario público dice que cruzó en rojo. Ustedes dicen que no cruzaron el semáforo en rojo. ¿Qué hace el juez? No, el funcionario público dijo que cruzaron en el rojo, multa. Poniendo a la ganza, tienen que pagar. Y los condenan, ¿por qué? Simplemente porque es la palabra de uno contra la palabra de otro. El funcionario público dice, cruzaron el semáforo rojo, cruzaron el semáforo rojo, lo van a perder. ¿Por qué la van a perder? Porque el funcionario público da fe y no puede hacer algo contrario a la ley. ¿Cómo zafarían ustedes? Tienen que demostrar, o sea, como ven, se revierte la carga de la prueba, o sea, como ya ustedes tienen la prueba de que cruzaron el semáforo en rojo. ¿Cuál es la prueba? La palabra de un funcionario público. En realidad, el acta escrito, firmado, donde dice cruzaron el semáforo en rojo. Y ustedes tienen que conseguir pruebas, no sé, una cámara, una filmación,
testigos que digan que no, que cruzaron el semáforo rojo, y convencer al juez que no hicieron la falta. Y obviamente, si así fuera, bueno, el funcionario público obviamente, va a tener una sanción muy, muy alta por hacer algo que no está dentro de las normas. Bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es una primera persona jurídica que tiene derechos y deberes. O sea, es un ente que está ordenado política, jurídica y administrativamente, que personifica una comunidad humana que constituye la nación y que está asentado en un territorio propio y determinado. Acá, como ven, estamos viendo el concepto de Estado, pero de nación, o sea, a nivel nacional. Esto, lamentablemente, muchas veces pasa cuando tomamos el examen, que se confunden el Estado nacional con el Estado provincial y con el Estado municipal. Esto hace que contesten mal y obviamente los lleva a desaprobar, tanto parciales como finales. Así que tengan claro que a veces estamos hablando del Estado nacional, generalmente, te diría, 90% de la cátedra, estamos hablando del Estado nacional, pero a veces hablamos del Estado provincial, y lo tienen que saber y lo tienen que diferenciar, y a veces también del Estado municipal. Cuando decimos que el Estado es un ente, me imagino yo, en contabilidad, cuando estudiaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, vieron la parte del ente, bueno, el ente que sería una persona, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una persona jurídica, una persona que tiene sujeto de derechos y obligaciones, que tiene su propio patrimonio, que puede contraer obligaciones, y obviamente, como es el Estado, además, tiene un territorio determinado. Entonces, el Estado posee un poder superior, originario, jerarquizado, que lo utiliza para gobernar al pueblo y ejercer la soberanía nacional y hacer prevalecer el bien común. ¿Qué significa que tiene un poder superior originario? Bueno, el poder superior originario, si lo estudiaron en historia, es la Revolución de Mayo, la gente con los paraguas, que todos dicen que no fueron paraguas, y es el pueblo el que originó el Estado. Por lo tanto, ese poder es un poder originario que lo da la propia población. Que, bueno, ese poder le da la posibilidad de gobernar al pueblo, y en el caso del Estado Nacional estamos hablando de soberanía. ¿Qué significa? Que tiene soberanía, que puede hacer cualquier actividad sin estar sujeto a otros estados. Soberanía, ténganlo claro, solamente la tiene el Estado Nacional. Las provincias no son soberanas, pertenecen a la nación argentina, y los municipios tampoco son soberanos, pertenecen, ¿no es cierto?, a un Estado más grande que sería la nación. Digamos que el Estado, para simplificar, tiene tres niveles: el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Para los constitucionalistas, con la reforma del 94, existirían 4 niveles: el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendría una categoría especial, y los municipios. Pero nosotros, a los fines prácticos, podemos considerar que la Ciudad de Buenos Aires es como si fuera una provincia. Bueno, ¿cuáles son los elementos que configuran el Estado? Los elementos que configuran el Estado son estos: la población, el territorio, el poder, los fines y la soberanía. Si ustedes leen bibliografía, por ahí pueden encontrar algunos textos que le dan otro tipo de elementos, no, por ahí en vez de 5 ponen 4, pero bueno, vamos a considerar que son 5 elementos. Los vamos a ver uno por uno. Bueno,
La soberanía, ya lo dijimos, es que el Estado puede, dentro de su territorio y con su población, tomar decisiones con independencia de otros estados. El poder, bueno, es la relación que tiene el Estado con sus gobernantes y gobernados, que le permiten tener poder. Fines, el fin del Estado es promover el bien común. La población, obviamente, es la gente que vive dentro del territorio, y el territorio vendría a ser el espacio físico donde ejerce el poder y la autoridad, que no solamente es el suelo, también es el subsuelo, las aguas interiores, el espacio aéreo, el mar territorial, jurisdiccional y patrimonial. Eso, territorio, parece algo fácil, pero la realidad es que cuando entramos a hilar fino, es un concepto bastante difícil. Hay países que consideran que tienen las 200 millas, otros que no reconocen las 200 millas marinas. Esto es un tema que no es tan fácil. Bueno, como decíamos, bueno, el Estado entonces es una organización humana que cumple con funciones que imponen las políticas dominantes para lograr determinados fines. Los fines serían el bien común. En principio, esos fines del Estado son su propia supervivencia, es decir, el Estado trata de existir y de mantenerse. Esto, bueno, parece algo simple, pero digamos, si estuviéramos en Ucrania, por ejemplo, nos invade Rusia y bueno, el Estado ¿qué quiere? Quiere seguir existiendo. Entonces ahí se entiende de que el Estado quiere mantenerse y uno de los fines que tiene es sobrevivir. Y después el Estado asume como propios lo que se consideran necesidades públicas. Esas necesidades públicas son necesidades impuestas por las fuerzas dominantes en un determinado contexto histórico temporal. Ahora vamos a avanzar más adelante con respecto a qué son estas necesidades públicas, porque el tema tiene su complejidad. Bueno, primero empecemos. ¿Qué es una necesidad? La necesidad es la sensación de carencia de algo y que la persona que siente esa sensación quiere satisfacerlo. Entonces eso es una necesidad, ¿sí? No sé, si yo estoy pensando que quiero ir a ver, no sé, un recital de Luis Miguel que se hace en Buenos Aires, entonces siento que necesito, que carezco de esto, de ir a ver el recital, entonces lo quiero satisfacer, entonces para mí es una necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siento que tendría que ir a ver el recital y además deseo satisfacer. Obviamente esto es mucho más fácil de entender si lo que tengo es hambre, quiero comer, entonces bueno, necesito satisfacer la comida, entonces eso es una necesidad. Pero si yo, no sé, me voy a casar y quiero tener una fiesta a todo trapo, bueno, para mí termina siendo una necesidad. Para otro, no, yo voy, no me importa, me caso, no hago fiesta. Para esa persona no es una necesidad. ¿Por qué? Porque no tiene un deseo que impulsa su satisfacción. ¿Sí? Lo mismo pasa con el turismo. Yo siento necesidad de irme de vacaciones y además de eso, de que pienso, uy, no me pude ir de vacaciones, quiero satisfacerlo y por lo tanto para mí es una necesidad irme de vacaciones. Para otro dirá, no, yo trabajo toda mi vida, no me voy de vacaciones, no me gustan, no quiero ir de vacaciones. Bueno, existen necesidades privadas, necesidades públicas y necesidades mixtas. La necesidad privada es aquella que cada uno la va a satisfacer de acuerdo a sus posibilidades. En algunos casos, el Estado incluso satisface o financia esas necesidades privadas. Por ejemplo, le da ayuda a personas para que puedan comer, porque bueno, no tienen acceso a la comida,
Entonces, el Estado pone comedores en la escuela para que los chicos coman. Bueno, satisface una necesidad privada. Las necesidades están estudiadas por Maslow, que es un sociólogo. Habrán visto en alguna otra cátedra seguramente la pirámide esta de Maslow, que plantea, ¿no?, que primero nosotros lo que queremos es satisfacer, digamos, las necesidades básicas. Por ejemplo, respirar. Si estamos, no sé, como los mineros que quedaron encerrados en la mina y se estaba terminando el aire, obviamente lo más importante para ellos, la necesidad que tenían es aire. Pero bueno, ¿esto por qué hablamos de la pirámide? Para que ustedes lo entiendan. Si ustedes, no sé, viajan a, pongámosle, Bélgica, viajan a España, viajan a Alemania, a Inglaterra, no sé, a donde quieran, van a decir, qué bien que están. Bueno, la gente que en esos lugares protesta, está enojada, enojada con el gobierno, insatisfecha. ¿Por qué? Bueno, porque vos primero lo que querés es alimentarte, poder tener un cierto descanso. Después de eso, ya que tenés asegurado, digamos, la comida, lo que querés es cierta salud, tener tu casa. Una vez que tenés eso, ya querés tener amigos, hacer fiestas. Después lo que querés es un reconocimiento de la sociedad y finalmente una autorrealización. Como ven, la gente siempre quiere más y quiere más, y por eso existe en general siempre desconformidad de las sociedades, ¿sí? Bueno, después existen lo que se llaman necesidades colectivas. Es decir, ¿qué son las necesidades colectivas? Bueno, son ciertas necesidades que se tienen que satisfacer en el ámbito público. O también en el ámbito privado. ¿Qué sería, por ejemplo, una necesidad colectiva? Por ejemplo, un transporte, un colectivo que tiene que ir, no sé, a un barrio porque la gente necesita trasladarse, o puede ser el tren, por ejemplo. Es una necesidad colectiva. La necesidad esta colectiva, que abarca un grupo de personas, puede ser privada o puede ser pública y que el Estado la satisfaga. Y por último, existe la necesidad pública, que es aquella que solamente el Estado la puede satisfacer. Estas son necesidades que abarcan a toda la población, como puede ser, por ejemplo, la defensa nacional o la seguridad. ¿Sí? Estos son temas que obviamente son muy importantes. Vuelvo a insistir, si estuviéramos en Ucrania o en Rusia, estaríamos viendo de que necesitamos la defensa nacional para que no vengan, no nos bombardeen y nos maten. Pero digamos que el propio origen del Estado está esta necesidad que tenían los ciudadanos de defenderse. Porque imagínense, váyanse 1000, 2000 años para atrás, y ustedes, si a los seres humanos se acostaban a dormir y no sabían si al otro día despertaban vivos, porque venían y te mataban. Entonces, esta necesidad de defensa nacional es, por ejemplo, una necesidad pública, y solamente el Estado la puede satisfacer. Ahora bien, las necesidades públicas, de acuerdo a un concepto, las podemos considerar que son aquellas que surgen de decisiones que representan las fuerzas políticas dominantes. Entonces, para algunos países, por ejemplo, Argentina, la salud es una necesidad pública, es un bien público, y el Estado lo tiene que brindar. Si ustedes viajan al extranjero, lo que siempre les dicen es no viajen sin un seguro de salud. ¿Por qué? Porque van a un país y resulta que ustedes pueden, esto es como acá, si les pasa algo van a un hospital y te van a atender,
Y la realidad es que en muchos países la salud no es considerada un bien público, no es considerada una necesidad pública, y si no tenés plata, literalmente te morís, literalmente, o quedás con una deuda que es la que no podés salir. En este sentido, con respecto a las necesidades públicas, existen dos posiciones de dos economistas, de Harach y de Musgrave. Harach considera que las necesidades públicas son aquellas que cuando el Estado las asume como propias. No preexisten a la noción del Estado, sino que son coetáneas. Musgrave opina que existen lo que se llaman preferencias de la población. Es decir, que existen determinadas necesidades que se manifiestan a través de un proceso político que determina una necesidad pública. Yo les di un ejemplo, el de la salud, donde, bueno, lo que hacen es, el Estado, es determinar lo que son las preferencias de la población. Les voy a poner un ejemplo de esto, más fácil para ustedes, para que lo entiendan. En 1986 Argentina sale campeón del mundo de fútbol, como sabrán ustedes, y ya en esa época empieza a aparecer un fenómeno que obviamente sigue existiendo ahora y que es un gran negocio, que es el pay-per-view, pague para ver. Si ustedes tienen DirecTV, saben de lo que estoy hablando, les muestran algo y empiezan a ver la película y a los 2 minutos les dicen, si quiere seguir viendo la película, pague. Con el control remoto tienen que pagar. Eso es así en muchos países, ¿no? O sea, van a ver una pelea de boxeo, va a empezar la pelea y pay-per-view, pague para ver, si no pagás no podés ver la pelea. Entonces surge, claro, en el Mundial del 90, que iban a cobrar para ver los partidos de la selección argentina en el Mundial. Se imaginan que se armó un lío de aquello. ¿Y qué hizo el Congreso? El Congreso sanciona una ley que dice los partidos de la selección argentina se tienen que pasar por televisión de aire. La televisión de aire es una televisión que se mira con una antena. No sé si ustedes la conocieron, pero bueno, nosotros antes poníamos una antena y mirábamos televisión. Hoy en día, si ponen una antena, algún canal van a poder captar gratuitamente, digamos, sin pagar. Eso sigue vigente hasta hoy, incluso ahora dice que sí o sí lo tiene que pasar Canal 7, la televisión pública. Ahora fíjense, esto solamente es para la selección de fútbol masculino, nada más. No es para la selección de vóley, no es para la selección de handball, ni para los Juegos Olímpicos, ni para la selección de fútbol femenino. ¿Sí? Solamente para la selección de fútbol masculino, ¿sí? Que se ha considerado como un bien público. Las autoridades entienden que de acuerdo a las preferencias de la población, esto es un bien público. Bueno, ¿cómo se satisfacen las necesidades públicas? Bueno, las necesidades públicas se satisfacen a través de producción de bienes materiales e inmateriales, y esos bienes se denominan bienes públicos. Así que vamos a ver que tenemos bienes públicos, bienes privados y bienes mixtos. ¿Qué son los bienes públicos? Bueno, la definición de bien público es esta que está ahí, que la están viendo ustedes. Es decir, son aquellas que el costo adicional... Yo no veo, no sé, yo no veo. Solamente me quedó la diapositiva 1. No te puedo creer. ¿No están viendo, chicos? No, ¿No? yo no, Nadie es me el dijo resto. nada. No, yo no No, estaba no. viendo el foto. Ahora Claro, sí. yo lo estoy viendo de mi compu en realidad, pero sí, como que no fueron pasando las diapositivas. Ah, bueno. Pero Vamos lo a ver, descargué vamos a hacer de del nuevo. campus y lo Qué sigo de la lástima. compu mía. ¿Los están viendo ahora? Sí, no, ahora no. ¿No?
Recién se veía, ahora no. No se ve. Bueno, vamos No. a empezar de nuevo. Dejamos de compartir. Tin, tin. Volvemos a compartir. A ver si... ¿Están viendo ahora? Sí, pero la diapositiva 1. La 1. Oh, bueno. Vamos a ver qué pasa. Algo pasa acá. Que no quiere... Hace unos segundos se había visto. Hace unos segundos sí, pero ahora no. Así que vamos a empezar de nuevo. Porque por algún motivo esto no se ve. A ver, compartir pantalla. ¿Cómo es acá? A ver. ¿Las ven pasar ahora? Sí. No. Ah, bueno. Sí. Sí, Sí, sí. ahora sí. Bueno, igual las filminas están. Lástima, no las vieron, pero bueno, las vi yo solo. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son mercancías que entonces el costo adicional de extender el servicio a una sola persona es cero. Y no es posible excluir a nadie. Por ejemplo, la defensa nacional. ¿Sí? A ver, otro ejemplo, para que a ustedes les resulte fácil entenderlo. El alumbrado público. Yo alumbro una calle y ya está. El costo adicional de extender el servicio a una misma persona es el mismo, y no podemos excluir a nadie porque el alumbrado está ahí. Lo mismo una plaza. La plaza es para que ustedes la disfruten, y la verdad es que tiene un costo, mantenimiento, pero no tiene un costo adicional por el hecho de que vaya una nueva persona, y no la podemos excluir. Esos son bienes públicos. Los bienes privados son aquellos donde aplicamos el principio de exclusión, es decir, que solamente acceden aquellos que pagan. Esto se define mediante la oferta y la demanda. Por lo tanto, decimos que son rivales en el consumo. Esto significa que si lo consume el individuo A, no lo va a poder consumir el individuo B. Por ejemplo, el vestido para una fiesta. Imagínense que hay una fiesta, ¿no? Hay un vestido, una de ustedes quiere el vestido, otra de ustedes quiere el mismo vestido porque les gusta el color, les gusta el modelo, les gusta la cosa. Bueno, la que fue, lo pagó y lo compró, se va con el vestido, y la otra se queda con la gana. Por eso se aplica en los bienes privados el principio de exclusión. Y por eso decimos que son bienes que son rivales en el consumo. ¿Sí? Bueno, como les decía, en este sentido, con los bienes públicos y privados, Musgrave genera una nueva clasificación y habla de bienes de que existen, además de los bienes públicos y los bienes privados, lo que se llaman bienes preferentes o meritorios. Lo que dice Musgrave es que se puede detectar las preferencias de la comunidad, y en función de esas preferencias de la comunidad se establecen determinadas necesidades que se tienen que satisfacer por pertenecer a una comunidad. Por ejemplo, la enseñanza universitaria. O, por ejemplo, la vacuna contra el COVID. Es decir, cuando surgió la pandemia, bueno, también surgió un debate. ¿Cómo se va a resolver el tema de la vacunación? ¿Se van a vacunar los que tienen plata y la pueden pagar? ¿O vamos a establecer que las vacunas
son como un bien preferente o meritorio, donde el Estado va a intervenir para que la población se pueda vacunar. Y esto se hizo en Argentina y en todos los países del mundo. El Estado intervino ¿para qué? Para que las vacunas estén disponibles, ¿sí? Cuando, bueno, si ustedes se quieren dar, no sé, la vacuna contra la neumonía, si no está dentro del calendario nacional de vacunación, tienen que ir a la farmacia, pagar y vacunarse si se quieren vacunar. Y si no se quieren vacunar, no se vacunan. Bueno, como decíamos, los bienes públicos son de consumo conjunto. Entiendo que esto lo comprendieron cuando hablamos del alumbrado público, cuando hablamos de una plaza. Y como decíamos, el hecho de que se sume una persona más hace que tenga un costo cero. Cuando hablamos de bienes públicos, cuando uno disfruta del bien público, esto no afecta al de otro, es decir, como decíamos, vamos por una calle iluminada, yo disfruto de la iluminación de la calle, esto no lo afecta a otra persona. A diferencia, como lo vimos, con el vestido para la fiesta, que era un bien privado. Todos los individuos disponen de la misma cantidad, no hay rivalidad en el consumo, todo lo podemos consumir, y no se aplica el principio de exclusión. Obviamente, hay algunas situaciones donde existe una capacidad de producción, existe una calidad de servicio y existe un punto de congestión, como por ejemplo, podemos hablar de las rutas, de los caminos, de las calles, del estacionamiento, en fin, podemos hablar, no sé, de una obra de teatro que se puede dar gratis o de una película de cine que se puede dar como un bien público, pero hay una capacidad limitada, ¿sí? Bueno, como decíamos, en algún momento se puede aplicar a los bienes públicos algún principio de exclusión, pero en realidad no estaríamos hablando de un bien público, sino que estaríamos hablando de un bien privado. A su vez, es posible dividir, en algunos casos los bienes públicos son indivisibles y en otros casos se los puede dividir y se puede determinar qué ciudadanos se ven beneficiados por ese bien público. Entonces, cuando estamos ante un bien público indivisible, por ejemplo, la seguridad, estos no son susceptibles de demanda individual, no son rivales, no se puede aplicar el principio de exclusión. Pero si hablamos de bienes públicos divisibles, empezaría a haber una coincidencia entre la necesidad pública y la necesidad individual. En este caso, el Estado puede detectar a los individuos que van a hacer uso de este bien público y le puede exigir una contraprestación, o sea, le puede exigir que pague. Pero ese precio que va a tener que pagar el particular por el uso del bien público no surge del mercado, de la oferta y la demanda, sino que es un precio que determina el Estado. No entendí. Bueno, no, imagínate, a ver, un bien público podría ser, vamos a ponerle un bien público, ¿no? El documento, por ejemplo, ¿no? de nacional de identidad, o el pasaporte, vamos a suponerlo, ¿no? La identificación. Y ustedes tienen que estar identificados con un número de documento, tienen que estar identificados con un pasaporte. Entonces, eso es un bien público. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a las personas, las huellas digitales. Entonces, cuando vos vas a disfrutar de ese bien público, el Estado te identifica y te cobra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y en el caso de lo indivisible, ¿cómo sería? Claro, indivisible estamos hablando de la defensa nacional.
Nosotros, bueno, lamentablemente no tenemos nada, no tenemos ejército, no tenemos marina, no tenemos aviación. Yo creo que si nos ataca cualquiera nos invade, nos destruye. Pero digamos, en teoría tenemos ejército, tenemos marina, tenemos aviación, tenemos toda una defensa nacional para defender al país. Eso es indivisible. Yo no le puedo saber a qué ciudadano le corresponde lo que tiene que pagar. Entonces ese servicio es indivisible. Volvemos al ejemplo. Si estuviéramos en Ucrania nos daríamos cuenta de lo importante que es la defensa nacional. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando todos los días. Pero yo no le puedo cobrar a una ciudad o a un ciudadano el servicio de defensa nacional. No lo puedo dividir. Eso es, o está seguro todo o no está seguro nadie. Es así. ¿Sí? Entiendo que lo entendieron. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, seguimos explicándolo. Sí, ahora Bueno, sí. ¿por qué el Estado tiene que intervenir en la economía? Bueno, el Estado tiene que intervenir porque existen lo que se llaman fallas del mercado. Las fallas del mercado son las que justifican el hecho de que el Estado intervenga. Dentro de esta falla de mercado podemos mencionar 4. Los bienes públicos, los mercados imperfectos, las fallas de información y las externalidades. Las vamos a ir viendo una por una. Bueno, los bienes públicos son como dijimos, aquellos que tienen que ver con un suministro para toda la población. Como, no sé qué le pasó a Nayara, pero se debe haber desconectado. Entonces, el mercado no me va a resolver a mí la defensa nacional, el ejército, la marina, la aviación. Como el mercado no lo puede resolver, sí o sí el Estado lo tiene que intervenir. O, por ejemplo, podría ser la justicia, ¿no? Que tiene que resolver, no sé, quién cometió un asesinato. Eso no lo va a resolver el mercado. Entonces, por eso cuando hablamos de un bien público, de un servicio público, hablamos de una falla del mercado y por eso el Estado tiene que intervenir. Bueno, los mercados imperfectos, ustedes los deberían haber estudiado en macroeconomía, nosotros no nos vamos a poner a desarrollar demasiado esto, pero sería el oligopolio, el monopolio, el monopsomio, y cuando existen mercados imperfectos, el Estado tiene que intervenir. ¿Sí? No sé, vamos a ponerle que se inunda Dolores, entonces el pan sale, no sé, 100.000 pesos. Bueno, el Estado tiene que intervenir. Pasó, por ejemplo, con la pandemia, que el alcohol en gel lo querían cobrar una fortuna. Entonces, ahí el Estado tiene que intervenir porque no puede permitir que se aprovechen de la población. Y por ahí el mercado, a veces, en ese caso el mercado terminó resolviendo el tema. Pero a veces pasa, no sé, vamos a ponerle, por ejemplo, el cemento, hay solamente 2 empresas en Argentina que producen cemento. Si hablamos de aluminio, hay una sola empresa, Luar, que es la que hace aluminio. Entonces ahí, por ahí el Estado tiene que intervenir. En el mundo ustedes van a escuchar muchas veces noticias que dicen, bueno, a Microsoft en Europa la obligaron a dividirse porque, bueno, se considera que al haber empresas que tienen un dominio del mercado, estamos hablando de un monopolio, pasan a tener mucho poder y, bueno, los ciudadanos como que quedan indefensos, ¿sí? Bueno, las fallas de información tienen que ver con que en los mercados no existe una correcta información. No podemos dar un ejemplo hoy, porque hoy vamos a comprar tomate, no tenemos la menor idea de lo que sale el tomate. Sí, vamos a comprar una lamparita para el auto, no tenemos la menor idea de lo que sale una lamparita. Pero digamos que si estuviéramos más o menos, con una economía
ordenada, tendría información de lo que valen las cosas, ¿sí? En general se tiene cierta información. Pero, digamos que en el mundo, y en Argentina obviamente, a veces existen fallas de información. Entonces, no se sabe. Por ejemplo, para poner un ejemplo que ustedes lo entiendan. Se vendió un departamento en Dolores, o se vendió una casa en Dolores, o se vendió un terreno en Dolores. ¿Cuánto salió? La verdad es que esa información no está. No lo podemos saber. Entonces, si ustedes tienen que comprar un terreno, comprar una casa, comprar un departamento, lo que sea, esa información no está. Y es muy difícil. Entonces ahí se dan cuenta de lo importante que es tener información. Para venderla y para comprarla. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, la otra falla que tiene el mercado son las externalidades. Las externalidades es cuando esto afecta a un tercero. Hay un mercado donde hay una parte que son los compradores y otra parte que son los vendedores, se ponen de acuerdo, ellos están felices, pero hay terceros involucrados. Eso se llama externalidades. Lo tienen que haber estudiado en economía, ahora lo vamos a ver, más adelante. Bueno, ¿cómo interviene el Estado? El Estado, para corregir estas fallas, interviene, según Musgrave, con tres funciones. La función de asignación, la función de distribución y la función de estabilización. También lo deberían haber estudiado en economía, pero bueno, la función de asignación significa que el Estado produce bienes y servicios. Son bienes públicos que los provee el Estado, que los hace mediante asignación presupuestaria. Como ustedes saben, el Estado cobra impuestos, obtiene determinados recursos, y esos recursos los asigna a través de un presupuesto para gastarlo. Y esa es una de las funciones de asignación. Entonces el Estado, por ejemplo, pone educación preescolar, jardines de infantes, pone escuela primaria, pone escuela secundaria, pone comedores dentro de las escuelas para que los chicos coman, como lo hace con la función de asignación. Toma determinados recursos, los asigna a un presupuesto y los gasta ofreciendo esos bienes públicos a la población. Entonces esa sería la función de asignación. Además de la función de asignación, el Estado tiene lo que se conoce como función de distribución. En el país, en todos los países, existe lo que se llama la distribución de la renta y la distribución de la riqueza. ¿Qué es la distribución de la renta? La distribución del ingreso. Hay gente que gana 100.000 pesos, hay gente que gana $500.000 de pesos, hay gente que gana 2 millones, hay gente que gana 10 millones y no sé, Messi gana $100 millones de dólares. Entonces, no todos tenemos los mismos ingresos. Entonces el Estado, mediante la función de distribución, busca que esa distribución del ingreso sea más justa y más equitativa. ¿Cómo lo hace? De dos maneras. Una, por ejemplo, le da subsidios a aquellas personas que tienen bajos ingresos y le cobra más impuestos a aquellos que tienen altos ingresos. Además de la distribución de la renta, existe la distribución de la riqueza. Bueno, ahí hablamos de una pequeña diferencia. No es lo mismo ingreso que riqueza. La riqueza sería, para hablarlo en términos que ustedes entiendan, no sé, tengo 3 yates, tengo 5 autos, tengo 10 casas, 3 campos, 3 empresas, entonces eso es riqueza. Por ahí las empresas que tengo no me generan ni un centavo, pero bueno, tengo 3 casas, pero las casas, no sé, no las puedo alquilar y si las alquilo me las destruyen, no me genera ingreso, pero tengo riqueza. Entonces, el Estado también busca que existe una mejor distribución
de esa riqueza. ¿Cómo lo hace? Bueno, aplicando impuestos para aquellos que son más ricos y a su vez, por ejemplo, instrumentando planes de vivienda para que, por ejemplo, la gente pueda acceder a una vivienda. Y por último está la función de estabilización, que también es importante, donde el Estado tiene que buscar que haya estabilidad en los precios, que haya estabilidad en el nivel de empleo, un buen nivel de empleo, y que haya un crecimiento económico razonable. ¿Sí? Estamos hablando de, bueno, de estabilidad de precios, no vamos a hablar demasiado de la importancia de esto, pero también es importante que haya empleo, o sea, que la gente tenga trabajo, y obviamente que el crecimiento económico exista, pero también que sea un crecimiento económico razonable, no que sea un crecimiento económico, digamos, muy abrupto, que termine generando problemas, como por ejemplo, no sé, habrán escuchado una noticia que Uruguay, Montevideo, se quedó sin agua, ¿no? Entonces, resulta que por el hecho de que creció demasiado, y eso no estaba previsto, no digo que sea el caso de Montevideo, pero digamos, puede pasar de que nos quedamos sin agua, o nos quedamos sin gas, o nos quedamos sin luz, ¿sí? Por eso el Estado tiene también esa función de estabilización. El crecimiento tiene que ser razonable. Bueno, la función de asignación, como lo dijimos, es proveer bienes y servicios públicos a través del proceso presupuestario y usando los recursos de manera eficiente. En la economía de mercado, o sea, a diferencia del Estado, que, digamos, planifica y decide qué hacerlo, en el sector privado la asignación de recursos es, digamos, los consumidores reflejan sus preferencias cuando compran, a partir de ahí los productores se enteran de qué es lo que los consumidores quieren comprar y proveen esos servicios buscando maximizar los beneficios y disminuyendo los costos. Se supone que esto lo saben, lo vamos a explicar al solo efecto de que les quede claro. Estamos hablando de una economía de mercado, no sé, imagínense que ustedes ponen una heladería, bueno, entonces abrieron la heladería y ven que la gente va y compra helado de chocolate, helado de dulce de leche, bueno, que van a producir. Se enteran ahí de que los compradores quieren comprar helado de chocolate, helado de dulce de leche, entonces ¿qué van a hacer? Van a producir los bienes que la gente quiere consumir. Se los van a vender y van a tratar de obtener el máximo beneficio posible disminuyendo los costos. Entonces me dirán, a mí no me importa lo que quiere la gente, yo vendo helado de pistacho y no sé, helado de vino, y si venía a comprar helado de chocolate y dulce de leche, yo no te lo vendo. Bueno, ¿qué me va a pasar? Me voy a fundir, porque no estoy ofreciendo los bienes que quiere la gente. Así funciona la economía de mercado, la asignación de recursos en la economía de mercado. Obviamente el Estado, la función de asignación es, como dijimos, a través del presupuesto. Les recuerdo que los bienes públicos no son rivales en el consumo, no admitimos el principio de exclusión y generan beneficios indivisibles. En cambio, los bienes privados generan beneficios divisibles, ¿sí? Como dijimos, el ejemplo, ¿no?, del vestido para la fiesta. Bueno, pero existen bienes públicos puros, bienes privados puros y bienes mixtos, que no son ni puramente públicos ni puramente privados, sino que son un poquito variables, ¿sí? Son un poquito público y un poquito privado. Además, con el tema de la provisión de bienes en la economía, es importante que analicemos las externalidades. ¿Qué son? Existen bienes que tienen externalidades. ¿Qué hacen estos bienes? Le producen efecto a un tercero. Esto puede ser a través del precio, puede ser una externalidad
tecnológica puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva porque ese bien provisto beneficia a los demás de manera positiva, y puede ser negativa cuando a los terceros los afecta negativamente. Entonces ponemos ejemplo de un bien que tiene una externalidad positiva, la educación. Se supone que si brindamos una educación y que la gente se educa, eso tiene una externalidad positiva, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, si nosotros nos vacunamos contra el COVID, no solo me protejo yo, sino que además eso afecta a los terceros, por ejemplo, a los que no se vacunaron, que van a tener menos posibilidad de enfermarse. Entonces ahí tendríamos también una externalidad positiva. La externalidad negativa, la más fácil de entender, por ejemplo, una empresa minera que contamina el medio ambiente, ¿no? Ustedes saben, hay empresas que se explotan el oro por un mecanismo de esto de que las empresas buscan maximizar beneficios, hacen la explotación de la forma más barata posible. ¿Cómo lo hacen? Con agua, tiran agua, tiran agua, tiran agua, y todos esos metales pesados quedan en el agua y envenenan el agua, contaminan el medio ambiente. Entonces eso genera una externalidad negativa. Las externalidades pueden ser por el consumo, por ejemplo el humo del automóvil, ¿no? Yo agarro mi auto, consumo, cada vez que prendo el auto, estoy tirando humo y por lo tanto estoy contaminando el medio ambiente. Yo estoy feliz paseando en mi auto, pero esa decisión de consumo tiene una externalidad negativa. Si consumo, cada vez que consumo, afecto al medio ambiente. Si no consumo, no afecta al medio ambiente. La producción, es decir, cuando una fábrica, por ejemplo, tiene una chimenea y tira humo. Entonces, cuando está produciendo, está todo bárbaro, porque nosotros vamos al mercado, compramos los bienes que produce la empresa, pero esa empresa tira humo y está contaminando el medio ambiente. Entonces, eso tiene una externalidad negativa. Y a su vez, existe la externalidad negativa o positiva que se puede dar en el consumo y la producción. Por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? Vamos a suponer, yo me voy al aula, me pongo a fumar, yo estoy feliz fumando, pero cuando consumo estoy afectando a los terceros involucrados, en este caso ustedes que están en el aula. A su vez, la fábrica, para producir los cigarrillos, en el proceso de producción, también generó contaminación ambiental, una externalidad negativa, ¿sí? Para poner ejemplo, no sé, de externalidades positivas, vamos a suponer que, no sé, yo estoy sembrando algo, tengo un campo, y viene un apicultor, y el apicultor trae las colmenas al campo. Entonces, yo, no sé, produzco girasol, resulta que el girasol a mí me da más porque están las colmenas. Entonces ahí tenemos una externalidad positiva que se da por las colmenas. A su vez, las colmenas producen más miel porque yo tengo sembrado girasol. Entonces, como ven, las externalidades pueden ser también positivas. ¿Cómo se resuelven las externalidades? Bueno, mediante la regulación. En el ejemplo que yo les di, si yo me voy al aula y me pongo a fumar, ¿qué hace el Estado? Regula, prohibido fumar. Eso sería una solución para el problema. Otras, el sector público establece normas que fijan un nivel óptimo de producción y consumo en presencia de las externalidades. Que puede ser, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos una laguna, ¿no? En la laguna, lamentablemente, van los pescadores, pescan, y después la barrieron a la laguna y no queda un pescado. Pues vos vas a pescar, no sacás un pescado ni de casualidad. Entonces, ¿qué hace? El Estado regula,
se prohíbe pescar con una red, en determinados meses del año se prohíbe pescar porque los peces se están reproduciendo. Entonces, como ven, si bien este proceso produce externalidades, se mantiene controlado como para no generar tanto impacto negativo. Y después los mecanismos de compensación tienen que ver cuando las partes se ponen de acuerdo, digamos, o se les da dinero a aquellas personas que se ven afectadas. Esto puede ser, los mecanismos de compensación pueden ser por impuestos y subvenciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los autos, ahora a combustible líquido, en el mundo, se está como poniéndole impuestos y además como poniendo un límite, diciendo, bueno, los autos a combustible líquido se van a poder producir hasta el año 2050. Después no se va a producir más autos de combustible líquido. ¿Qué se van a producir? Autos eléctricos. ¿Por qué? Bueno, porque contaminan menos el medio ambiente. Entonces se les otorga una subvención. ¿Para qué? Para que esos autos sean más accesibles para la población. Bueno, existe un teorema, que es el teorema de Coase o de Coase, si nos podemos hablar en inglés, que lo que dice es que el Estado no tiene que intervenir para resolver el tema de las externalidades. Para que esto suceda, tienen que estar bien definidos los derechos de propiedad y se tienen que establecer transacciones cero entre las partes. El Estado no tiene que intervenir y las partes solas se van a poner de acuerdo. O sea, esto sería, por ejemplo, no sé, un ferrocarril pasa por determinado lugar, ese paso del ferrocarril afecta a los cultivos, entonces el dueño del ferrocarril se pone de acuerdo con todos los productores del daño que les produce el ferrocarril y de esa forma les paga la compensación por el daño que les provoca. Esto, bueno, como ven, se tienen que dar una serie de condiciones. Tiene que haber un intercambio voluntario, tienen que estar bien definidos los derechos de propiedad, las leyes tienen que estar establecidas para que estén bien definidos los derechos de propiedad, los costos de transacción tienen que ser nulos, o sea, tiene que haber leyes que promuevan la reducción de costos y tiene que existir competencia perfecta. Como ustedes saben, la competencia perfecta es algo teórico que en la realidad no existe. Pero bueno, según este teorema, definiendo claramente los derechos de propiedad, reduciendo los costos de transacción, promoviendo la competencia perfecta, todos los temas de las externalidades los pueden resolver los particulares y se asignan los recursos entre las personas. Como podrán imaginarse, este teorema no ha funcionado en la práctica en general porque los derechos de propiedad en general están definidos, pero los costos de transacción, como ustedes imaginan, no son nulos y los mercados de competencia perfecta son una cuestión bastante teórica que en la realidad no se presenta. Así que bueno, lo estudiamos porque está en el mercado. Es, en definitiva, lo que dice el teorema es que las externalidades se pueden resolver sin la intervención del Estado en la medida en que se definan claramente los derechos de propiedad y que los costos de transacción sean bajos. Bueno, obviamente un tema muy importante en las externalidades es lo relacionado con el medio ambiente. Y las soluciones obviamente son la regulación, las normas legales, mecanismos de compensación, impuestos y subvenciones. Las soluciones son las que vimos. Bueno, vamos al último punto de la clase de hoy, que es la globalización,
que me imagino que lo conocen. La globalización en sí significa que todo el mundo está interconectado entre sí. A partir de ahí esto afecta, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, los mercados de dinero, los mercados de divisa, el sistema monetario y la balanza de pagos. Es probable que ustedes, cuando lean, puedan leer que la globalización se empezó en los años 80, en los años 90, a partir de la caída del muro de Berlín. Pero la realidad, que si vamos al concepto de globalización, es lo siguiente: si pasa algo en algún lugar del mundo, eso nos termina afectando. Ese es el concepto de globalización. Es decir, significa que seguimos con la guerra en Ucrania. Al haber guerra en Ucrania, subió el trigo, por lo tanto voy a la panadería, subió el pan. Al haber guerra en Ucrania, subió el combustible, el petróleo, por lo tanto sube la nafta cuando voy a cargar nafta. Eso es la globalización. ¿Y cuándo empezó? Bueno, en realidad, si vamos a la historia, vamos a ver que siempre, o no siempre, pero digamos, en la historia, se ve el impacto de lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuándo empezó la globalización? Yo les diría, la globalización empieza en 1549 con la conquista de América. ¿Por qué? Porque hasta ese momento una parte del mundo podía vivir separada de la otra parte del mundo, y lo que pasaba en otro lado no los afectaba. A partir de ahí, ya las cosas que pasaban en un lado terminaron afectándolo a otros. Vamos a ponerles un ejemplo para que entiendan por qué afectaba lo que pasaba en otra parte del mundo. No sé cómo estudiaron ustedes en la escuela la Revolución de Mayo y la Semana de Mayo, pero bueno, la historia empieza con un barco que llega a la ciudad de Buenos Aires con una noticia que había caído la Junta de Sevilla. Entonces el virrey lo que quería que en la noticia la gente no se enterara, que en Europa, que en España había caído la Junta de Sevilla, porque el virrey era un funcionario que era el representante del rey en España. El rey tenía un poder que estaba dado por Dios. Entonces, si no estaba el rey, o en este caso el rey había sido destituido por Napoleón, que había invadido España, y la Junta de Sevilla, que era lo único que sobrevivía, había caído, no tenía poder el virrey. Entonces los ciudadanos se enteraron y armaron la Revolución de Mayo, y es lo que Argentina es hoy, digamos, como un país, producto de lo que pasó, fíjense, en España en aquella época. Esto les muestra cómo el mundo siempre estuvo interconectado. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la economía global actual por la globalización? Bueno, primero, que se armonizan las instituciones económicas, se han homogeneizado todas las instituciones económicas con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, aumentó el comercio internacional, se han incrementado los flujos financieros, los procesos productivos están internalizados, internacionalizados, existen operaciones especulativas, ¿no?, la compra y venta de monedas, bonos, fondos de inversiones, y además las empresas, ¿no?, más grandes del mundo, por ejemplo, producen gran parte de la producción mundial. Y además las empresas ya no están radicadas en un país, sino que, no sé, la empresa puede producir una parte en Alemania, otra parte en China, otra parte en Brasil, otra parte en India. Eso es totalmente normal. A su vez, por la globalización han surgido distintos bloques económicos, como la Unión Europea, el Mercosur, y además de las empresas multinacionales, instituciones financieras globales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Bueno, frente a la globalización tiene cosas positivas.
hay más colaboración, hay más relaciones, más intercambio comercial, se buscan soluciones en conjunto y en definitiva esto ha generado un desarrollo económico mundial. Pero también tiene aspectos negativos, que son la inestabilidad, la volatilidad, los tipos de cambio, los tipos de intereses, las grandes empresas que toman decisiones y que existen grandes incertidumbres y críticas. Este tema de las grandes empresas que toman decisiones es un tema con el que ustedes van a convivir. O sea, hoy estamos conviviendo y lamentablemente en el futuro entiendo yo que cada vez más las empresas van a tomar decisiones. O sea, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Twitter, Facebook decidieron sacarle el usuario a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ellos quieren demostrar que son más poderosos que el supuestamente hombre más poderoso de la Tierra, que es el presidente de Estados Unidos. Entonces, si lo sacan al presidente de Estados Unidos, se lo pueden sacar a cualquiera de nosotros, a cualquier presidente de cualquier país, a cualquier funcionario. Como ustedes saben, ha habido denuncias de que se han intervenido a través de estas empresas para definir los gobiernos, hacer caer gobiernos, en fin. Son temas con los que van a terminar conviviendo ustedes en los próximos años. Espero equivocarme, pero no creo que sea así. Cuando yo hablaba de esto antes, me decían a mí, bueno, estaba medio loco, que miraba muchas películas, pero bueno, yo les digo, ustedes pongan, no sé, que quieren comprar una licuadora, o que quieren comprar una heladera, o que quieren comprar una cocina, o que quieren ir a ver un recital, y van a ver cómo les empiezan a aparecer por todos lados publicidades y empresas que quieren venderle lo que ustedes querían comprar. ¿Por qué? Bueno, porque estas empresas se están metiendo cada vez más, entonces, qué sé yo, TikTok, Facebook, Instagram, qué sé yo, todas las empresas estas que son gratis, están obviamente siendo cada vez más poderosas, incluso probablemente más poderosas que los propios estados nacionales. Bueno, los estados entonces están perdiendo poder, están perdiendo importancia. Obviamente en el mundo empieza a haber una distribución de ingresos inadecuada, una pérdida de empleo, una gran insatisfacción de la población. Nosotros creemos que la insatisfacción es solamente de acá. Yo les insisto, vayan a Bélgica, vayan a Finlandia, vayan al país que ustedes consideran que está mejor que nadie, y van a ver cómo la gente está desconforme, está enojada. Entonces se van a Cataluña y no quieren pertenecer a España, se quieren ir de España. Y así en todos lados. Van a Bélgica, tampoco, no quieren pertenecer a Bélgica. Se quieren ir de Bélgica, o formar otro país. En definitiva, frente a la globalización hay que adaptarse a las nuevas exigencias que impone la competencia internacional, establecer reglas de juego claras, lograr un cierto consenso entre el Estado y la sociedad civil y lograr una economía más competitiva con un desarrollo sustentable. Bueno, esto lo desarrollé porque bueno, es un tema que está en el programa. Con esto termino la clase.